45 segundos era todo lo que tenía antes de que las cucharas de postre golpearan la mesa y las balas atravesaran su pecho. Pero lo que nadie esperaba era que una simple mesera cambiara el destino de un imperio criminal con apenas 7 palabras garabateadas en un recibo arrugado. Nia Brooks temblaba mientras doblaba el papel en cuartos, sintiendo cómo la tinta del bolígrafo se manchaba bajo sus dedos sudorosos. El recibo parecía más delgado que papel de seda, como si pudiera desintegrarse antes de llegar a sus manos. A su alrededor, el restaurante El Loto Dorado vibraba con la frecuencia baja de la riqueza, el tintineo de cristal contra porcelana, risas apagadas, el susurro de seda contra los asientos de cuero de los reservados. Afuera, el viento invernal de Chicago aullaba contra los ventanales del piso al techo, pero adentro todo era cálido, demasiado cálido, sofocante. Nia se aproximó a la mesa 1 como si caminara hacia su propia ejecución, con el corazón martilleando contra sus costillas. Kang Min-jun estaba sentado de espaldas a la pared de vidrio, la ciudad brillando detrás de él como un trono de luces. Parecía tallado en mármol, con una mandíbula afilada, cabello negro peinado hacia atrás, un traje Tom Ford lo suficientemente caro como para rivalizar con la renta anual completa de Nia. Su mano descansaba sobre la mesa, los dedos tamborileando un ritmo lento y depredador. Junto a él, Carolina Costa se inclinaba cerca, susurrándole algo que hacía que sus labios rojos se curvaran en una sonrisa. Sus aretes de diamantes capturaban la luz de las velas, arrojando arcoíris fracturados sobre el mantel blanco. Lucía como una mujer enamorada, pero no lo estaba. 20 minutos antes, Nia la había escuchado ordenar su muerte. La cava de vinos del Loto Dorado no era realmente una cava, sino una bóveda con temperatura controlada en el sótano, toda de paredes de vidrio e iluminación suave que hacía brillar las botellas como joyas. Nia había sido enviada a buscar un Barolo del 2015 para la mesa 7, abriéndose paso entre hileras de burdeos y borgoñas cuando escuchó voces femeninas, agudas, hablando en italiano. Se congeló entre los Chiantis y los Brunelos, su mano todavía en la botella que había estado alcanzando. La voz de mujer cortaba el aire como un cuchillo. Sí, está en la mesa 1 junto al vidrio. El italiano de Nia era nivel restaurante en el mejor de los casos, suficiente para saber cuándo alguien ordenaba panna cotta versus tiramisú, pero captó fragmentos. Mesa 1, la pared de vidrio. Y luego ella cambió, su voz bajando a algo que sonaba como ruso, más rápido y afilado, como si estuviera envolviendo alambre de púas alrededor de sus palabras. Nia debería haberse anunciado, aclarado su garganta, hacer conocer su presencia como una profesional, pero en cambio se quedó allí parada, con el corazón martillando, escuchando. La mujer volvió a cambiar al italiano. Tendrás un tiro limpio tan pronto como se acomode. El aliento de Nia se atascó en su garganta. El aire en la cava de vinos, con clima controlado a exactamente 55 grados, de repente se sintió ártico. La mujer continuó en ese otro idioma, algo áspero y pesado en consonantes que Nia no podía descifrar, pero el tono era inconfundible. Esto no era una conversación, era una confirmación, una cuenta regresiva. Tacones repiquetearon contra el piso de piedra, moviéndose hacia las escaleras. Nia se presionó contra el estante de vinos, rezando para que las sombras y las botellas la ocultaran. A través de los espacios entre 1000 cosechas, captó un vistazo de ella, alta, elegante, usando un vestido blanco que parecía costar más que la matrícula de la escuela de enfermería de Nia. Cabello oscuro recogido, aretes de diamantes capturando la luz. Carolina Costa, la mujer actualmente sentada en la mesa 1, interpretando el papel de prometida amorosa del hombre que acababa de organizar para matar.
Ella desapareció escaleras arriba, su perfume persistiendo, algo caro y floral que ahora olía como un arreglo funerario. Nia se quedó allí durante 10 segundos, 15, 20, esperando que sus piernas recordaran cómo funcionar. Cuando finalmente subió de vuelta al piso principal, el Barolo olvidado, su cerebro estaba corriendo a través de lo que había escuchado. Mesa 1 junto al vidrio, 1 en el bar, 3 cerca de la cocina, tiro limpio. Salió de vuelta al piso del restaurante y todo encajó en su lugar con una claridad horrible. Mesa 1, reservado de esquina. Kang Min-jun y Carolina Costa, la pareja poderosa más comentada de Chicago. Él era mafia coreana, todos lo sabían, incluso si nadie lo decía en voz alta. Ella era realeza de la mafia italiana. Su compromiso había sido noticia en las páginas de Sociedad durante meses. Un asesinato disfrazado de romance, o tal vez solo un asesinato disfrazado de ambos. Nia escaneó el restaurante con nuevos ojos, su bandeja de servir presionada contra su pecho como un escudo. Un hombre en el bar, mediados de los 30, traje oscuro, acariciando un whisky que no había bebido realmente en 20 minutos. No estaba viendo el juego de baloncesto en la pantalla, estaba viendo la mesa 1. 3 hombres cerca de la entrada de la cocina habían estado merodeando durante 15 minutos, menús abiertos pero nunca ordenando. 2 de ellos tenían sus espaldas contra la pared. El tercero mantenía su mano dentro de su chaqueta. El corazón de Nia pateó contra sus costillas tan fuerte que pensó que podría romper hueso. Miró hacia atrás a la mesa 1, a Kang Min-jun, riéndose de algo que Carolina dijo, completamente inconsciente de que la mujer tocando su brazo acababa de orquestar su ejecución, que en menos de 1 hora, cuando llegara el curso de postre y todos estuvieran distraídos, 4 hombres iban a ponerle balas. Nia podría alejarse, salir temprano, decir que estaba enferma, dejar que lo que estuviera a punto de suceder simplemente sucediera. Hombres como Kang Min-jun no terminaban en su mundo por accidente. Se había ganado enemigos, tal vez se merecía esto. Pero luego pensó en su padre acostado en esa cama de hospital en el lado sur, conectado a máquinas que pitaban su vida en intervalos constantes. Pensó en cada enfermera que se había quedado hasta tarde para sostener su mano, cada médico que había luchado por él cuando el seguro dijo que no. Pensó en la misericordia no ganada y dada libremente. Pensó que no puedo simplemente dejar que alguien muera. Entonces agarró un recibo de su delantal, hizo clic en su bolígrafo y escribió 7 palabras que salvarían su vida o terminarían la suya. Su reflejo en las copas de vino se veía pálido como un fantasma mientras se dirigía a la mesa 1. Cada paso se sentía como caminar a través del agua, el tiempo estirándose y contrayéndose. Era hiperactiva de todo, el rasguño del poliéster contra su piel, el chirrido de sus zapatos en el mármol, la forma en que la risa de Carolina sonaba como vidrio rompiéndose. Su Glenfiddich, señor. La voz de Nia salió constante, profesional, como si no acabara de escuchar un complot de asesinato, como si sus manos no estuvieran temblando. Colocó el vaso de cristal sobre el mantel blanco, limpio y preciso. El whisky capturó la luz de las velas, brillando ámbar. Y luego hizo la cosa que a cada mesero se le entrena para nunca hacer. Lo tocó. Su pulgar presionó contra el dorso de su mano mientras deslizaba el recibo doblado debajo de su posavasos. El contacto duró tal vez medio segundo, una violación de cada regla, cada límite entre su mundo y el de él. Los ojos de Kang Min-jun se clavaron en los de ella. Eran más oscuros de lo que esperaba, no fríos, sino calculadores, el tipo de ojos que veían a través de piel y huesos directamente hacia la intención. Su mirada sostuvo la de ella durante un latido demasiado largo, y Nia sintió que algo se movía en su pecho.
no atracción, sino reconocimiento, como mirar a los ojos de un animal salvaje que podría dejarte pasar o destrozarte. «Léelo», articuló Nia sin voz. «Por favor». Los dedos de él se curvaron alrededor del recibo, la palma cubriéndolo completamente. «¿Hay algún problema con el servicio, cariño?». La voz de Carolina cortó el momento, dulce y venenosa. La expresión de Min-jun no cambió. Levantó su vaso, tomó un sorbo lento de whisky y con su otra mano desdobló la nota debajo de la mesa donde Carolina no podía ver. Nia se quedó allí, bandeja aferrada a su pecho, observando su rostro en busca de cualquier reacción. Nada, ni un parpadeo, ni un estremecimiento, solo esos ojos oscuros escaneando las 7 palabras. «Tu prometida te vendió. Están en posición». Entonces su mandíbula se tensó, imperceptible a menos que estuvieras buscándolo, la señal más pequeña de que sabía. Min-jun dejó su vaso con un tintineo suave que de alguna manera cortó el ruido ambiental del restaurante. Cuando habló, su voz era suave, controlada, el tipo de calma que precedía a la violencia. «Me gustaría proponer un brindis». Carolina parpadeó, su sonrisa vacilando. «Ahora ni siquiera hemos ordenado el postre todavía». «Ahora», le hizo un gesto a Nia sin apartar la mirada de ella. «Otra copa para mi prometida, la misma». Nia vaciló, mirando entre ellos. El rostro perfectamente maquillado de Carolina mostró la primera grieta, una tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en su postura. «Ya tengo vino, Min», dijo con voz ligera pero tensa. «Entonces tendrás whisky también». No fue una petición. Nia caminó de regreso al bar en piloto automático, sirvió el segundo Glenfiddich con manos temblorosas y regresó. El restaurante continuaba a su alrededor, risas, conversación, el jazz suave tocando sobre altavoces ocultos, completamente inconsciente de que la mesa 1 era una bomba esperando detonar. Colocó el vaso frente a Carolina. Sus uñas rojas brillaban mientras alcanzaba, pero la mano de Min-jun salió disparada, agarrando su muñeca. «Cambiemos», dijo suavemente. «Quiero beber de tu copa y tú bebes de la mía». La temperatura en la mesa bajó 10 grados. La risa de Carolina salió forzada. «Eso es raro incluso para ti». «Lo es». La sonrisa de Min-jun era una navaja. Pensé que las parejas enamoradas hacían cosas románticas como esa, compartir, confiar. Empujó su vaso hacia ella, sosteniendo su mirada. «¿O hay alguna razón por la que no quieres beber lo que he estado bebiendo?» El silencio se extendió. Nia se quedó allí congelada, viendo el rostro de Carolina pasar por emociones, confusión, miedo, furia, antes de establecerse en algo cuidadosamente en blanco. Por supuesto que no. Recogió su vaso con una mano que temblaba ligeramente. «Por la lealtad, por la lealtad», hizo eco Min-jun, tomando su copa de vino. Bebieron. No pasó nada. El whisky no estaba envenenado, pero la vacilación de Carolina había confirmado todo. Min-jun dejó el vaso y miró directamente a Nia. Realmente la miró por primera vez, asimilando su placa, su rostro, el miedo que no podía ocultar del todo. «Nia Brooks», leyó lentamente, su acento convirtiendo su nombre en algo extranjero y peligroso. «Dime, Nia, ¿crees en el destino?» La garganta de Nia se cerró. «No estoy segura, señor». Yo tampoco lo estaba. Se reclinó en su asiento, un brazo drapeado casualmente sobre el reservado. «Hasta hace 45 segundos». El rostro de Carolina se puso blanco, y fue entonces cuando Nia se dio cuenta de que acababa de iniciar una guerra. Lo que Nia no podía saber en ese momento, mientras permanecía congelada junto a la mesa, uno con su bandeja de mesera apretada contra su pecho tembloroso, era que esas 7 palabras garabateadas en un recibo arrugado no solo salvarían la vida de un hombre, la transformarían completamente.
En 48 horas dispararía su primera arma, en 72 horas mataría a su primera persona y en una semana estaría parada en las ruinas de un imperio criminal, cubierta de sangre que no era la suya, con la mano de un asesino entrelazada con la suya, mientras Chicago ardía a su alrededor. Pero todo eso vendría después. Primero tenía que sobrevivir a los próximos 45 segundos. El restaurante continuaba su sinfonía cara a su alrededor. El delicado raspar de plata contra porcelana. Conversaciones susurradas sobre acciones y casas de verano. El cuarteto de jazz en la esquina tocando algo lento y melancólico. Pero en la mesa 1 el tiempo se había congelado. Carolina alcanzó su copa de vino con dedos que ya no eran del todo firmes, mientras Min-jun la observaba con la quietud absoluta de un depredador, evaluando en qué dirección huiría su presa. «Nia», dijo su nombre de nuevo, saboreando cada sílaba como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. «¿Cuánto tiempo has trabajado aquí?» La boca de Nia se secó. 8 meses, señor. Y en esos 8 meses, ¿cuántos intentos de asesinato has presenciado? La pregunta aterrizó como una bofetada. La risa de Carolina salió demasiado alta, demasiado forzada. Min, cariño, estás asustando a la pobre chica. Probablemente solo vio a alguien sospechoso y se puso nerviosa. Es eso lo que pasó, Nia. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Simplemente te pusiste nerviosa. Nia no podía hablar, no podía moverse. El recibo todavía estaba en su mano, su escritura a mano marcada contra el papel blanco. 7 palabras que acababan de pintar un objetivo en su espalda. Un cambio sutil se hondó a través del restaurante. Uno de los hombres cerca de la entrada de la cocina se levantó, su mano deslizándose dentro de su chaqueta. En el bar, el hombre con el whisky sin tocar giró ligeramente su cuerpo, inclinándose para una mejor vista de la mesa. Min-jun lo vio también. Nia observó el cálculo destellar a través de su rostro, frío, instantáneo, letal. «Creo», dijo suavemente poniéndose de pie en un movimiento fluido, «que deberíamos discutir esto en un lugar más privado». La mano de Carolina salió disparada, agarrando su muñeca. «Todavía no hemos tenido postre. He perdido mi apetito». Se extrajo de su agarre con precisión quirúrgica. Luego se volvió hacia Nia y su expresión cambió a algo que heló la sangre de ella. Furia, disgusto, la máscara de un cliente enojado a punto de destruir la noche de alguien. «Tú», siseó lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escucharan, «derramaste whisky en un traje de $12,000. Nia no lo había hecho. Su bandeja había estado vacía, pero la mentira se cristalizó instantáneamente, dándole una razón para maltratarla, para arrastrarla lejos de la mesa sin levantar alarma inmediata. «Lo siento mucho, señor». «Cierto, lo siento no paga por sastrería personalizada». La jaló hacia adelante y Nia tropezó, su cadera golpeando el borde de la mesa. La violencia en su agarre era lo suficientemente real como para hacerla jadear, lo suficientemente teatral como para hacer que los otros comensales miraran hacia otro lado en vergüenza ajena. La arrastró hacia la entrada de la cocina, moviéndose rápido. Detrás de ellos, escuchó la voz de Carolina aguda con pánico que intentaba disfrazar como irritación. «Min, no seas ridículo. Solo mándala a casa». «Podemos. Voy a hablar con su gerente». Su voz cortó el restaurante como una cuchilla. «Y luego voy a hacer que la despidan». Estaban a 10 pies de las puertas de la cocina. Los 3 hombres que habían estado merodeando cerca de la entrada se movieron, manos moviéndose dentro de chaquetas. Nia vio el cálculo en sus ojos. Era esto parte del plan. Estaba Min-jun siendo su yo tiránico habitual, o lo había descubierto. El agarre de Min-jun en su brazo cambió, sus dedos encontrando el punto de pulso en su muñeca. Presionó hacia abajo y Nia sintió su latido martillando contra su pulgar.
Cuando pasemos por esas puertas, susurró, su boca tan cerca de su oreja que cualquiera que mirara pensaría que la estaba regañando. Corre a la izquierda, no te detengas, no mires atrás. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe y las luces se apagaron. La oscuridad se tragó el loto dorado entero, no gradual ni parpadeante, sino absoluta e instantánea, como si alguien hubiera arrojado una manta sobre el sol. El cuarteto de jazz murió a mitad de nota. Copas de cristal golpearon el piso en cascadas de choques. Una mujer gritó. Min-jun se movió. Un segundo Nia estaba parada erguida. Al siguiente estaba siendo propulsada hacia adelante a través de las puertas de la cocina con suficiente fuerza para sacar el aire de sus pulmones. La iluminación de emergencia se encendió. Bombillas rojas tenues que convirtieron todo en un paisaje de pesadilla de sombras y luz color sangre. La cocina era caos encarnado. Los chefs gritaban en un balbuceo de idiomas, español, francés, coreano, mientras sartenes chocaban y algo pesado golpeaba el piso. A través de la neblina carmesí, Nia vio figuras moviéndose con un propósito que no tenía nada que ver con cocinar. Izquierda. La voz de Min-jun cortó el ruido. Nia corrió. Sus zapatos de trabajo baratos patinaron en el azulejo resbaladizo mientras pasaba disparada por las estaciones de preparación, por los hornos industriales que irradiaban calor como hornos abiertos. Detrás de ella vino el sonido de impacto, carne contra carne, un gruñido de dolor, algo metálico patinando a través del piso. Se arriesgó a mirar hacia atrás. Min-jun peleaba como si la violencia fuera un idioma que había hablado desde su nacimiento. Un hombre, en un abrigo de chef blanco, se lanzó hacia él con una cuchilla que definitivamente no era para cortar verduras. Min-jun atrapó su muñeca, la torció, y el cuchillo repiqueteó lejos. Hundió su codo en la garganta del hombre con precisión quirúrgica, luego lo hizo girar hacia un segundo atacante lo suficientemente fuerte, como que ambos hombres cayeron en un enredo de extremidades. 3 más vinieron a través de las puertas batientes, no eran los hombres del comedor. Estos eran personal de cocina o gente usando blancos de cocina como camuflaje. Uno de ellos la vio. «¡La chica!», gritó en inglés con acento. «¡Agarra a la chica!». El terror la atravesó como electricidad. Agarró lo primero que su mano encontró, una sartén de aceite caliente sentada en la estufa, y sin pensar, sin vacilar, se la arrojó. El aceite lo atrapó a través de la cara y el pecho. Sus gritos eran inhumanos, primales. Cayó de rodillas arañándose la piel ardiente. El olor la golpeó, carne chamuscada y metal caliente, y su estómago trató de subir por su garganta. «Muévete, Nia». Min-jun estaba repentinamente a su lado, su mano encontrando la parte baja de su espalda, propulsándola hacia adelante de nuevo. La sangre rayaba su camisa de vestir blanca y no podía decir si era suya o de alguien más. Salieron disparados por otro conjunto de puertas hacia el área de almacenamiento seco. Sacos de 50 libras de arroz y harina estaban apilados del piso al techo, creando un laberinto de pasajes estrechos. La iluminación roja de emergencia apenas penetraba aquí, dejando pozos de oscuridad absoluta entre los estantes. Pasos tronaron detrás de ellos. Voces gritaban en italiano. Min-jun la jaló hacia un hueco entre las unidades de estantería, presionándolos a ambos planos contra la pared de concreto. El espacio era tan estrecho que el pecho de Nia estaba aplastado contra el suyo, su cara enterrada en la tela manchada de sangre de su camisa. Olía a colonia cara y cobre, y algo más oscuro, adrenalina tal vez, o el olor particular de la violencia. Su corazón martillaba contra la frente de ella, rápido pero constante, no en pánico, solo, listo. «¿Cuántos?», susurró Nia, su aliento empañándose contra su pecho. «Demasiados». Su voz era apenas audible, sus labios rozando la parte superior de su cabeza. La cocina estaba llena de ellos.
Esto no fue solo un golpe, esto fue una ocupación. 3 hombres entraron al área de almacenamiento, sus sombras estirándose grotescamente a través de las paredes en la luz roja. Se movían metódicamente revisando entre los estantes, armas desenvainadas, no armas, cuchillos y algo que parecía un agarrote. Querían que esto fuera silencioso. El brazo de Min-jun se envolvió alrededor de su cintura, sosteniéndola tan quieta que no estaba segura de estar respirando. Su otra mano se movió a su tobillo y cuando volvió había una pistola en ella, pequeña, negra, letal. El hombre más cercano estaba a 5 pies. 4, 3. Nia podía ver su cara ahora en el resplandor carmesí, joven, tal vez mediados de los 20, con una cicatriz que bisecaba su ceja izquierda. Estaba mirando directo a su escondite. El tiempo se estiró. Nia sintió cada latido de su corazón, cada molécula de aire moviéndose dentro y fuera de sus pulmones. El dedo de Min-jun descansaba en el gatillo, su cuerpo enrollado como un resorte debajo de tela cara. El hombre dio otro paso adelante. Entonces, en algún lugar de la cocina, el vidrio se hizo añicos, seguido de gritos en coreano. La cabeza del hombre giró hacia el sonido. Hizo un gesto a sus compañeros, y los 3 se movieron de vuelta hacia las puertas de la cocina. Min-jun esperó hasta que sus pasos se desvanecieron antes de exhalar. El aliento se movió a través de su pecho expandiéndose y contrayéndose contra el de ella. Por un momento, ninguno de los 2 se movió. Solo se quedaron allí en la oscuridad, presionados juntos por necesidad y supervivencia, mientras el caos rugía a su alrededor. «Tu gente», susurró Nia. «Mi gente», se retiró ligeramente poniendo una pulgada de espacio entre ellos. En la luz roja su rostro parecía tallado en piedra, todos ángulos agudos y sombras. Un corte sobre su ceja goteaba sangre por el costado de su cara, haciéndolo parecer algo de una pesadilla. Crearán una distracción, pero necesitamos movernos ahora. Y así comenzó la huida más aterradora de la vida de Nia, corriendo a través de callejones congelados de Chicago, mientras hombres armados los perseguían, siendo arrojada en la parte trasera de una SUV blindada, viendo explotar un almacén lleno de enemigos en el horizonte, cada momento acercándola más a un mundo del que nunca podría escapar, un mundo de violencia y traición donde un hombre peligroso la reclamaría como suya y ella, contra toda lógica y supervivencia, lo dejaría, porque Nia Brooks ya no era solo una mesera que había presenciado un crimen. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Se había convertido en la debilidad de Min-jun, su responsabilidad, su elección. Y en el mundo brutal que habitaba eso, la hacía tanto su mayor activo como su amenaza más mortal. Y mientras Chicago ardía detrás de ellos y el futuro se extendía incierto y sangriento por delante, Nia se dio cuenta de una verdad aterradora. No quería volver a su antigua vida, no quería volver a ser invisible. Quería quedarse en esta oscuridad con este hombre que la miraba como si fuera preciosa, incluso cuando estaba cubierta de sangre y cenizas. Quería el poder que venía con ser vista, con ser protegida, con importar, y ese deseo, más que cualquier arma o amenaza, era lo que realmente la atraparía en el imperio de Min-jun para siempre.